Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida a nuestro compañero, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo, y saludos a los amigos que siempre nos acompañan en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Pastor Lizardo, amigos oyentes, hoy es viernes 6 de mayo. Hoy es un día que tomamos para repasar la lección de la semana y también para compartir algunas citas importantes que nos ayudan a entender mejor todo lo estudiado. Así que donde quiera que usted esté, amigo oyente, le invito a hablar con Dios en este día para que usted pueda estar preparado para cuando caiga el sol, recibir el día del Señor. Hablemos con Dios. Querido Padre, que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias por la linda oportunidad que nos vuelves a dar de llegar al final de un estudio más. Hoy concluimos la lección número 6 y ha sido una bendición para nuestras vidas, para las vidas de cada amigo, cada amiga oyente. Agradecemos esto. También queremos encomendarnos en tus manos, encomendar en las manos a cada persona que está participando con nosotros de este estudio, para que al caer el sol puedas darle un placentero y bendecido día de reposo. Ayúdanos a seguir creciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, hay una declaración de Ellen White registrada en el libro Patriarcas y Profetas, página 111, que dice lo siguiente: la Iglesia de Cristo ha de ser una bendición y sus miembros serán bendecidos al bendecir a otros. El propósito de Dios al escoger un pueblo no fue solo para adoptarlo como hijos e hijas, sino para que por medio de ellos pudieran dar al mundo los beneficios de la iluminación divina. Cuando el Señor escogió a Abraham, no fue simplemente para que fuera el amigo especial de Dios, sino para ser el intermediario de privilegios preciosos y únicos que el Señor deseaba derramar sobre las naciones. Había de ser una luz en las tinieblas que los rodeaban. Cuando Dios bendice a sus hijos con luz y verdad, no es solo para que puedan tener el don de la vida eterna, sino también para iluminar espiritualmente a quienes los rodean. Por eso Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Y cuando Dios hace que sus hijos sean sal, no es solo para su propia preservación, sino para que puedan ser instrumentos en la preservación de los demás. ¿Brilla usted como piedra viva en el edificio de Dios? No tendremos la genuina religión a menos que éste ejerza una influencia controladora sobre nosotros en cada transacción comercial. Debemos tener piedad práctica a fin de entretejerla en nuestras vidas. Debemos poseer la gracia transformadora de Cristo en nuestros corazones. Necesitamos mucho menos del yo y más de Jesús. Wow, me quedo con dos frases que usted acaba de mencionar, Pastor Lizardo. Número 1, la gracia transformadora de Cristo. Me quedo con ella. Eso es lo que cambia nuestro corazón. Y también con más de Jesús. De hecho, hay un himno que así se llama, Más de Jesús. Eso es lo que nosotros, los creyentes, necesitamos. Más de Jesús, más de su gracia transformadora. En la lección de esta semana, amigos oyentes, debemos pensar en la bendición de Abraham, ¿verdad? Dios le dijo que lo iba a bendecir y que él sería de bendición. Usted y yo estamos siendo de bendición, así como Dios nos está bendiciendo a nosotros también. En la vida de Abraham, esas partes donde él estuvo mintiendo para sobrevivir, ¿qué aprendemos de ello? Comparta eso también usted en su clase de escuela sabática, en su iglesia o con las personas que le rodean. Pastor Lizardo, permítame decir algo de Abraham. Entiendo que Abraham no se estaba alejando de Dios, ni tampoco trataba de obtener un beneficio personal cuando salió de su tierra, ¿verdad? Se convirtió
en un inmigrante por causa de su fe. Escuchó el llamado de Dios de salir de su tierra para ir a donde Dios le indicara. Abraham vive su fe como un viaje en el que nunca se llega al destino. Si usted se da cuenta, amigo oyente, esta es precisamente la lección que pretende enseñarnos el autor de la epístola de los Hebreos, el apóstol Pablo, cuando nos narra utilizando la vida de Abraham como un hito. Pastor Denis y amigos oyentes, esta semana uno de los estudios que estuvimos abordando hablaba de la salida de Abraham. Vimos en este estudio que cuando Dios llama a Abraham a salir de su tierra, esta salida concierne más que su entorno o a su familia incluso. Cuando Dios le ordena a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, realmente lo está invitando a deshacerse de la parte de sí mismo que contiene su pasado babilónico. Enfatizábamos ese día que la partida de Abraham también incumbe a su familia. Abraham tuvo que dejar su herencia y mucho de lo que aprendió y adquirió mediante el legado, la educación y la influencia, y tuvo que depender totalmente por la fe en Jehová de los ejércitos. Esto lo estuvimos mirando en el estudio de esta semana. Interesante esa salida de Abraham. También vimos en esta semana, Pastor Lizardo y amigos oyentes, el tema de la tentación de Egipto, cuando Abraham se encuentra en una encrucijada donde debe preservar su vida de acuerdo a los cálculos humanos que él hizo y de la manera en que lo hizo, mintiendo porque dijo una media verdad. Y una media verdad es una mentira. En esta historia vimos un hombre que confiaba en Dios totalmente, pero que llegó un momento de crisis donde prefirió utilizar la política, la manipulación y todo esto para poder preservar su vida. ¿Será que algún oyente estaría pasando por esto y tendría que verse en la historia de Abraham para que la gloria de Dios pueda brillar en él? Otro estudio que abordamos esta semana fue uno titulado Abraham y Lot. Mirábamos ese día que Lot era sobrino de Abraham, pero veíamos que Lot eligió la mejor parte de la tierra, es decir, la llanura, pero nunca se preocupó por la maldad de sus futuros vecinos, como sería Sodoma y Gomorra. En contraste, mirábamos ese día que Abraham no eligió la tierra, sino que la recibió por la gracia de Dios. Ese día mirábamos que Abraham no hizo nada para ganarse esa tierra. Dios se la dio como un regalo, como un don de la gracia, y Abraham se apropió por la fe de esas tierras y esa fe lo condujo a la obediencia. Esto también lo estuvimos mirando en el estudio de esta semana. Esa historia es como la antesala de la que sigue, ¿verdad? De la coalición de Babel, donde se narra esa primera guerra de las Escrituras. Vimos el interés de Lot de poder prosperar con las estrategias humanas, pero vimos también a Abraham como él decide volver a esas sendas antiguas y encontrarse con el Señor, y eso le trajo bendición porque en la colisión, en la batalla, quien buscó el bienestar humanamente lo perdió y quedó como prisionero. Sin embargo, Abraham, que buscó a Dios y Dios escogió por él, termina siendo el libertador y en sus manos termina el botín. ¿Qué le parece? Interesante ese estudio, pastor. También estuvimos mirando esta semana un estudio titulado El diezmo de Melquisedec. Ese día aprendimos que este personaje llamado Melquisedec proviene de la ciudad de Salem, que significa paz. Aprendimos también ese día que este personaje Melquisedec no tenía origen ni tampoco tenía linaje. Aprendimos que no debemos identificar a Melquisedec con Cristo. Melquisedec en los días de Abraham era el representante de Dios entre la gente de esa época, pero no era Cristo. Algo más que enfatizamos ese día era que Abraham, como adorador, entiende que el diezmo no era un regalo para Dios, sino un regalo de Dios, porque Dios nos da todo en primer lugar. Esto lo aprendimos en el estudio de esta semana. Pastor Lizardo y amigos oyentes, entiendo ya al cierre que la vida de fe de Abraham está enmarcada por el llamado de Dios a ir. En ese llamado que Dios le hace de ir, está diciendo que él debe dejar su pasado. ¿Será que hablamos a algún amigo oyente que debe ir, aceptar el llamado de Dios y dejar su pasado? Esas costumbres familiares, esas tradiciones que tal vez le alejaban de Dios, debes ir como Dios te ha dicho.
Y luego vimos otro llamado que es a ir, pero a sacrificar. Dios estaba ahora desconectando a Abraham de su pasado y de esos horizontes que él tenía claro como metas, y ahora anda prácticamente dependiendo de Dios. Dios llama a Abraham a depender de él, y cuando él comienza a depender de Dios, entonces ve un futuro venturoso para la gloria de su nombre. Si usted, amigo oyente, también quiere ir y depender de Dios, escriba ahora en la caja de comentarios: yo voy y dependo de Dios. Yo voy y dependo de Dios. Sin tiempo para más, de esta forma llegamos a la parte final de lo que fue el resumen correspondiente a la lección número 6 titulada Las raíces de Abraham. Te invitamos a recordar el texto base de este estudio, Hebreos capítulo 11, verso 8, que dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Este fue el texto para memorizar de esta lección número 6, Las raíces de Abraham. Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias porque crecemos espiritualmente al estudiarla cada día. Gracias por fortalecer nuestra fe. Gracias por bendecirnos, oh Señor. El día de hoy colocamos nuestras vidas en tus manos para que tú nos santifique, nos limpie de todo pecado y nos presente justos ante tu Padre, en el nombre de Jesús. Amén.